a la casa, profe. Profe, yo vivo Pida, Ya me lejos. cargo. pida permiso, pida permiso. No muy Vaya, tarde ya, profe. ahorita voy a hablar ahí, mami. Muy temprano todavía. Bueno, vamos, que solamente tenemos ya 20. Vamos a seguir discutiendo, profe. Apagó el micrófono, profe. Exacto, exacto. Sí, profe. Gracias, gracias por avisarme. Muy Con bien, la vida. vamos Sí. pues. Ahora vamos a entrar con historia, ¿ya? Ubíquenseme con el texto de historia, que sociología vamos a continuar el martes con ustedes. ¿Qué página, ¿Ya? profe? Martes, la página 2140. Gracias. 2140. Bueno, cuando hicimos la retroalimentación, les expliqué ahí, antes de hacerme la primera guía, no se les olvide dejarme media página para la rúbrica, ¿verdad? Porque la primera tarea que tenemos pendiente ahorita para el parcial es la guía de 33 preguntas que vale 10 puntos, que Vale. trata sobre la sociedad colonial, ¿verdad? Esa guía vale 10 puntos. Vale. Y entra desde la página 2140 hasta la página 3050, ¿verdad? Profe, Hasta la 3050. Apaguen el Muy bien. micrófono y no escucha. Eh, Cristian, apaga el Profe micrófono. Cecilia, y lo otro ya es, nos o dio sea, la rúbrica de historia. De bien. historia ya nos dio la rúbrica, profe. Bueno, excelente. Ujú. Entonces ya tienen ahí, ¿verdad? Que hay dos guías. Una Sí, guía desde la desde 21 a la 41, no 40, y de la Ajá, 43 a la 70. excelente, muy bien. Entonces Exacto. tenemos ahí dos guías. La primera guía la tiene que tener terminada por lo menos para el miércoles de la otra semana. Tienen un poquito de tiempo. Ok. La otra tarea es la que van a exponer, porque esta tarea es prácticamente como introducción de lo que es la sociedad colonial o el periodo colonial, que es estudiarme las venas abiertas de América Latina, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa exposición la van a hacer ustedes el martes, que nos toca, tenemos 3 horas el martes, entonces vamos a dar 2 para sociología y una para historia. En la hora de historia vamos a estudiar las venas abiertas de América Latina. Se va a elegir, ya les expliqué, ¿verdad? Que se va a elegir a 8 de ustedes. Ujú. Tienen de 2 a 3 minutos y el que no exponga, pues no gana puntos. El problema es que hace perder a los demás. O sea que hay una responsabilidad colectiva y Ujú. compartida. Bueno, Bien. vamos a ver. A ver, entonces, ¿qué tiene que ver el periodo colonial con el sistema esclavista feudal? Vamos a ver quién está en clase. ¿Qué relación hay entre lo uno y lo otro? Vamos a ver quién es el primero. Mientras tanto, voy pasando lista mientras van empezando, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a contestar? ¿Cómo fue que había dicho, perdón? Em, Les dije que la pregunta es, ¿qué relación encuentra entre el periodo colonial y el sistema esclavista feudal de que hablan los materialistas históricos? Porque a esa etapa en donde los españoles empiezan a cogerse en estos territorios y a convertir a nuestros antepasados en sus esclavos, ¿por qué a ese periodo los materialistas históricos le llaman esclavista feudal? Bueno, mientras paso lista, Alison Valeria, Presente. ¿viste el Yahari? Presente. Permítame que aquí le voy a colocar. Ajá. Catherine Paola, Presente. Lizzie Nicole, Lizzie Nicole, Inestrosa, no está. Nancy Selenia, Presente. Agner Eduardo, Presente. Bastian Alessandro, Presente. tampoco. Cristian Wilfredo, presente. Heiser Ezequiel, Presente, profe. Isaac sigue con permiso. Jefferson Yair, Presente. Lisandro Caleb, se peló la tusa. Nahum Abacú, Presente. Wilson Alessandro,
Presente. Anthony Josué, tampoco está. Amy Gabriela, Presente. Catherine Nicole, Presente. Carlos Humberto Rivas. Muy bien, bueno, vamos entonces. Presente. Muy bien. Bueno, entonces, a manera de introducción, recordarles que estamos iniciando con el segundo periodo de la historia de Honduras, que según los positivistas históricos le llaman, ¿cómo le llaman? Periodo Feudal. colonial. Colonial, perdón. Los positivistas históricos le llaman periodo colonial y los materialistas históricos le llaman Feudal. esclavista, le llaman modo o sistema de producción esclavista feudal o formación económica esclavista feudal. Ajá, muy bien. Vamos a ver. ¿Por qué unos le llaman periodo colonial? Vamos a ver. ¿Por qué le llaman periodo colonial? Vamos. ¿Por qué periodo colonial? Porque fue como en la etapa en que los españoles conquistaron nuestros territorios imponiendo como su cultura, su religión y su economía. Ujú. Bien. Y aparte, ¿qué manos? Pues nos robaron nuestras tierras. Ahí, Ajá. Expropiaron de nuestras tierras a nuestros antepasados o de sus tierras a los antepasados. ¿Qué ujú. más hicieron? Pues como le dije, o Robaron, sea, no, robaron. para empezar, vinieron y nos empezaron a quitar todas nuestras tierras y nuestros derechos, esclavizándonos y dándonos un maltrato. Luego vinieron, conquistaron y nos dominaron nuestros territorios, como se lo había dicho, imponiendo su gobierno, su cultura y toda su economía. Correcto. Entonces, o sea, nos colonizaron. Ujú. A eso le vamos a llamar que nos colonizaron. Colonizaron. O sea, por eso se llama periodo colonial, Ujú. porque ellos impusieron su poder político y económico en nuestras tierras y se vinieron a ubicar, o sea, un territorio dentro de otro territorio, Ujú. un poder político dentro de otro territorio en donde ellos impusieron todo. Muy bien. Entonces, por qué los materialistas le llaman formación esclavista feudal? Vamos a ver por qué. ¿Por Se qué le le llaman esclavista feudal? Ujú. La palabra lo dice. Ya le expliqué allá lo que es un feudo, hasta con un dibujito en la pizarra se lo dice, ¿por qué feudal? porque, no- Porque usan, porque nos usan la explotaban profesión para... prácticamente como mano de Vamos. obra y nos controlaban nuestras grandes tierras y riquezas, como el feudalismo, como usted nos estaba explicando ayer. Literal, Ujú, nos robaban nuestras tierras y nos daban solo un pedazo de nuestra propia propiedad, por decirlo así, para, para ujú, hacer, para hacer como ganancias para ellos mismos. Solo ujú, si nosotros cultivábamos, le dábamos la mitad a ellos y lo demás para nosotros y nuestra familia. ujú. Era porque, Bueno, ¿era la mitad o qué cantidad le aportaban? no, El ¿Cuánto es? 20%. ajá, Era ocho cargas, un quinto, un quinto un es. quinto, o sea, un 20%. Ujú. Muy bien. Entonces, pues ahí había pues un nivel de explotación extremo. Por Ujú. eso se dice que era esclavista. Y luego feudal. En el sistema feudal ya le asignan un pedazo de tierra a cada esclavo. Ya no se llaman esclavos, ahora se llaman Eh, Siervos, profe. tiempos. siervos. Ahora se llaman siervos, ¿verdad? Siervos viven dentro del territorio del señor feudal y tienen que dedicarle vasallaje, total vasallaje al señor feudal, total obediencia, ¿verdad? Nada de irse a trabajar con otro señor feudal, no, era toda su vida trabajar en las tierras al señor feudal, Ujú. ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos con la primera pregunta entonces ahora. Situación de España y Europa en la época del descubrimiento.
¿A qué se le llama conquista? La conquista española, A ver, 1400. permítame, Alison, Valeria, esa es la primera pregunta de la guía. De la guía de historia. Estamos en historia en la página 21. Sí, correcto, 21:40. Ujú. ¿A qué se llama conquista? La conquista española, 1492, fecha global a 1542, fecha para el Istmo Centroamericano, es el fenómeno de transmisión que pone a fin a la historia autónoma de las comunidades indígenas y sienta las bases al desarrollo de la sociedad colonial. Quienes en su mayoría vivieron y sufrieron este dramático proceso fueron los indígenas. Fue algo que les aconteció a ellos, la historia de un súbito y doloroso cambio. Ajá. Entonces, dice que menciona la conquista como un proceso de transición. O sea, no se pudo haber pasado de la comunidad primitiva al sistema esclavista de un solo, ¿verdad? Sino que tuvo que haber un periodo de transición. Y ese periodo de transición, aquí hay como un revoltijo casi, ¿verdad? Porque se menciona a la comunidad primitiva de los materialistas históricos. Y luego se menciona el periodo esclavista feudal también de los materialistas históricos. Y ahí se mezcla el proceso de conquista que es de los positivistas históricos. Entonces, pero ese proceso de conquista o de sometimiento es un proceso de transición, o sea, para poder acabar con la comunidad primitiva y poder instaurar el esclavismo, había que someter a nuestros antepasados. De lo contrario, no lo hubieran logrado, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Pero vamos a ver, eso no está aquí en el texto. Vamos a ver quién de ustedes me googlea ahí a qué se llama conquista. Vamos a ver quién más rápido para googlear. ¿A qué se llama conquista? Profe, Profe, Vamos, se vamos. llama conquista al proceso en el que un pueblo o país se apodera del otro territorio mediante el uso de fuerzas militar o imponiendo su dominio político, económico y cultural. Ajá. Entonces, vea, dígame una cosita. ¿Coincide la palabra conquista con la definición que está dando ese diccionario? No, pues. No. 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 No, ¿verdad? No coincide. Porque así como lo está definiendo como sometimiento. Ujú. ¿Ya? Muy bien. Entonces me parece muy bien, porque entonces ahí ya nos está encarrilando a lo que realmente se le tiene que llamar conquista, que en palabras nuestras tiene que ser sometimiento. Ujú. Muy bien. Siguiente pregunta, pues. ¿Cómo ¿Cómo surge surge Honduras? Honduras? En este En el- proceso, los conquistadores y las autoridades españolas delimitan al irlo ocupando un nuevo ente histórico que denominaron Honduras, y con un tal apelativo comenzó a transmitirle por la historia universal. Honduras, como entidad política y como sociedad integrada inicialmente por los pobladores de uno y otro lado, y que durante este proceso de conquista quedaron comprendidos dentro de su territorio. No se puede comprender bien el proceso de conquista y colonización en el actual territorio hondureño, así como la cultura hondureña, sin conocer cómo era España en tiempos de la conquista de América. Ujú. Ya esa última parte ya nos está explicando cómo surge Honduras, ¿verdad? Porque está diciendo de cómo entender lo que realmente nos pasó en América con un país que nos vino a someter con un atraso económico y político exagerado. Bien, la pregunta es, ¿cómo surgió Honduras? ¿Quién lo puede explicar con sus propias palabras? Sí, sencillito. Vamos a ver quién puede. Vamos. Que Honduras surge con una integridad social de otros pobladores que ya existían en estas tierras y que fue desarrollando poco a poco antes de la conquista de los españoles. Ujú. ¿Hay alguien más que lo puede explicar de otra forma? Pues Honduras pudo surgir después de la conquista española y la independencia de España, que fue en 1821, que fue cuando comenzó a formarse como un país independiente. Ujú. Pero ahí dice que los españoles ya delimitaron una parte a la que le llamaron Honduras. Ellos le llamaron Honduras a esa parte. Ellos estaban delimitando los territorios porque para poderle sacar los recursos de manera mejor,
más efectiva a favor de España, había que delimitar los territorios y decir, bueno, este le pertenece a don Hernán Cortés, este otro le pertenece a don Pedro Alvarado, este otro le pertenece a don Cristóbal de Olid, este otro le pertenece a don Francisco Montejo, este otro a don Francisco de las Casas, ¿verdad? Y en esa delimitación de territorios, delimitaron también a Honduras y le pusieron a Honduras, a esa parte que delimitaron. ¿Verdad? Que más adelante vamos a estudiar por qué el nombre de Honduras, que no es exactamente que a alguien se le ocurra, ay, qué bonito Honduras, no, ay, que es una Honduras, no, esto tiene un significado aparte, pero vamos a discutir después para no ser revoltijo de temas. Ajá, entonces Honduras surge a partir de la delimitación de los territorios en América. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Por qué se dice que la sociedad española era básicamente feudal? España estaba compuesta por una sociedad básicamente feudal. El feudo era un contrato por el cual los soberanos y los grandes señores concedían en Edad Media tierras o rentas en usufructo, obligándose a quienes recibían a guardar fidelidad de vasallo al donante, prestarle el servicio militar y acudir a las asambleas políticas y judiciales que el señor convocaba. Ujú. Bueno, póngame atención. Estos dichosos feudos vienen desde la etapa del esclavismo. Acuérdense que ya les había explicado a ustedes que a cada, a cada individuo, a cada español le asignaban una cantidad de tierras y una cantidad de indígenas que ellos le llamaban encomienda. O sea, le llamaban encomienda porque le encomendaban a los españoles una cantidad de indígenas para que los educara. Les enseñara la religión católica y les enseñara técnicas de labranzas y otras cosas buenas que tenía que aprender, ¿verdad? Entonces, pero llamaron encomienda, o sea, se los encomendaron. Y también hicieron el repartimiento. El repartimiento fue una asignación de tierras y de indígenas a cada español con cierta cantidad de méritos. Entonces, la cantidad de indígenas que le asignaban era dependiendo de la cantidad de tierras que también le asignaban. Entonces, esas tierras asignadas, y ellos los convirtieron en esclavos, ya cuando aparece el sistema feudal, esos esclavos pasan a ser siervos. Los esclavistas pasan a ser señores feudales. ¿Ya? Entonces, esa cantidad de tierra que les asignaron allá en el esclavismo son los mismos feudos que ellos tienen ya cuando España pasa del esclavismo al sistema feudal. Son las mismitas tierras, ¿verdad? Solo que ya en un sistema feudal ellos tienen mayor poder económico porque ya producen más agricultura, más ganadería, oficios, hacen otras actividades y su poder económico ha crecido, ¿no? Entonces, ahora esos siervos lo que hacen es explotar las tierras que ellos les han asignado, que no es que se las regalaron, no, es que se dan en calidad de préstamo para que las cultiven una parte, la mayor parte del año para el señor feudal y una pequeña parte, 3, 4, 5 meses para el señor, para el siervo y su familia. La cantidad de tiempo dependía del nivel de dureza del señor feudal, ¿cómo le digo? De la crueldad de ellos. Algunos le daban más tiempo para que la cultivaran para su familia, otros menos. Entonces, de eso dependió que algunos pues se volvieran más poderosos porque explotaron más a la gente y otros eran menos poderosos porque eran más consecuentes con el trabajo de los indígenas, con el trabajo agrícola. Entonces, como eran más consecuentes, su riqueza no creció tanto. Pero luego, pues, siempre ya en un sistema feudal, ya esta gente que ahora se llama, que antes eran esclavos y ahora se llaman siervos, los de arriba antes se llamaban esclavistas y ahora se llaman señores feudales, entonces ahora tienen más poder económico porque hay mayor producción, ¿verdad? Y esos mismos son los que tienen el poder político, porque como tienen el poder económico, son a los que les permiten ser comendadores, oficiales de Hacienda, gobernadores, capitanes mayores, o sea, los más altos cargos se los asignan a ellos, porque son los que tienen el poder económico. No sé si Ujú. me voy a entender.
¿O alguien tiene alguna inquietud? Pregunta. No, profe. Muy bien. O sea que me di a entender muy bien. Sí, profe. Sí. Ya, entonces cuando me encuentre me va a tener que dar un abrazo porque le explico muy bien. Vaya, yo el primero. Vaya pues, ahí lo espero. Bueno, Marco. siguiente pregunta pues. ¿Qué ocurría en España en el momento que Colón llega a América? Justo en la fecha del descubrimiento, año 1492, segunda mitad del siglo XV, España acababa de ser reconquistada por los reyes católicos Isabel y Fernando de la invasión árabe que habían sostenido durante siglos y aún quedaban reductos sobre todo el sur y sur por reconquistar. Ajá. Entonces, no podemos comprender por qué carajos estos españoles nos vinieron a joder tanto, a, a provocar tanto daño, ¿verdad? Y alguien dice, pero ¿por qué vinieron a dañarnos tanto? Ah, porque es que ellos venían de una condición económica, social y cultural muy atrasada, ¿verdad? Pues hay que estudiar todo. Muy bien, seguimos. Mencione 3 privilegios que tenían la nobleza. Los nobles en general solamente podían ser juzgados en lo criminal por las audiencias o por los alcaldes, especialmente cuyas sentencias debían ser confirmadas por la Corte de Castilla. También tenían otros privilegios como la excepción de pagar tributos, salvo los escasos de carácter general. La pequeña nobleza por sangre o por mérito podían aspirar a cargos de funcionario cuyos requisitos de designación, aparte de la indispensable gestión de personajes influyentes de la corte, eran básicamente 3. ¿Eran básicamente? 3. No se le entiende la palabra. ¿Básicamente? Eran básicamente 3. 2 puntos 3. y empieza la otra pregunta. Ajá. Entonces, miren, había privilegios judiciales, no solo económicos y políticos, además judiciales. A ellos no los juzgaba cualquier tribunal, no, los juzgaban las audiencias reales. Y esos juicios se hacían efectivos hasta qué. ¿Qué? ¿Quién, quién determinaba que esos juicios eran legales, justos, correctos? ¿Quién? La Sigan Corte de leyendo. Castilla. La Corte de Castilla, hasta que la Corte de Castilla emitía un juicio diciendo que las sentencias emitidas por las audiencias reales eran correctas, hasta entonces los enjuiciaban. Si la Corte de Castilla no emitía ningún juicio, nadie los castigaba por todos los delitos que cometían contra los pobres pueblos indígenas. Nadie los castigaba. ¿Ah? Muy bien. Bueno, chiquitos, ya son las 9. Y luego vamos a la, ¿qué pregunta nos quedamos ahí? Por las 6. La Va. 5, 6. Discutimos 6 preguntas en 1 hora, ya avanzamos bastante. Muy bien, bueno, los felicito a los que han estado pendientes, participativos, eso se llama actitud y aptitud. Muy buena frente a la clase, los felicito, lo valoro. Así que Gracias. buenas noches y seguimos el martes, Martes. ¿verdad? No, El martes. Igual. Perfecto. Bueno, descansen pues, buenas noches. Buenas noches. Sueñen con los Ok, abuelitos. Qué profe, ganas buenas de noches. caminar ahorita. Buenas Vale. noches. Cuídense, llamen a mototaxi para lo va a traer. Sí, Vaya. profe, porque aquí Sí. paran en mi A barrio. todos No va a van pagar, pa. caminando. Pues se los van a En robar en mototaxi. camino. Vale. Buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, profe.